hacer un dibujo bueno. Algo para nosotros. Ya, buenas tardes. A ver, pues, como para que se entienda un poco lo que es el diodo, imaginemos un circuito hidráulico con una bomba que impulsa líquido a varios pisos de una vivienda, ¿no es cierto? Agua. Entonces, el tapón, ¿no es cierto? Aquí tiene una estructura como un tapón con un resorte. Entonces, en la medida que el agua ejerce una presión desde el lado izquierdo al lado derecho, este tapón se abre, ¿no es cierto? Y circula el agua, o sea, fluye. Pero a la hora de que se corta digamos, el bombeo y hay una presión acá, ¿no es cierto? Este tapón cierra. Entonces, es una válvula check. Es una válvula check. Entonces, finalmente, podemos tener diferencia de altura, presión, pero no hay flujo porque hay una válvula check. ¿Ya? Y al revés, si nosotros volvemos a accionar la bomba, esto se retira un poco, ¿no es cierto? Este brazo pasa para allá y sigue el flujo. Entonces el diodo es parecido. Si ustedes imaginan que el voltaje es la presión, la corriente es el caudal, el diodo hace lo mismo, es un check, es una válvula o un elemento unidireccional. ¿Ya? Entonces no deja que el flujo se invierta. Siempre para un lado. ¿Ya? Profe, pero si pasa mucho flujo, Son como la válvula de retención. Sí, válvula de retención. si pasa mucho flujo, ¿se puede abrir, romper o no sé? Bueno, En este caso hay la ruptura. retención. Tal cual como te dicen, hay ruptura. Ahí en la ruptura, o sea, que los dedos claro, si hay mucha presión aquí, Claro. claro, si hay demasiada presión, caudal demasiado grande, o sea, una altura muy grande, claro, esto falla. Se supone que uno lo hace trabajar dentro de lo normal. Pensé que era el computador y era el servidor que está sonando. Se me fue. Van a empezar a matear. está funcionando el motor. Ya, entonces. Ya, entonces, la idea es esa, que por una onda senoidal positiva y negativa pase positivo, positivo, ¿cierto? Después viene otro, positivo, negativo, positivo, positivo. Dos pulsos por ciclo de red. Las versiones trifásicas también son útiles, ya se parecen. ¿Cierto? Un variador de frecuencia tiene una etapa rectificadora que transforma la tensión alterna en una barra de continuo. ¿Ya? Los variadores de frecuencia, los BDF. Entonces,
principio es el mismo. Entonces tenemos dos versiones. Ya, ese se llama con transformador de tap central. Con transformador con tap central. Entonces la sigla TAP que se ocupa en el transformador, ¿qué significa? Tap. Sí, no, yo sé que había una salida del devanado en entre medio. Sí. Ya, pero la sigla, ¿qué significa? Es un nombre en inglés. Es algo como enganche o algo de un switch. A ver, busquémoslo. Sí, en el fondo para eso está Google Maps. Google Tap. Tap, ¿qué significa? Un buen amigo mío ese. Mira, tiene toda la lógica. Significa Terminal Access Point. Terminal de acceso al punto. Terminal Access Point. Punto de acceso a un terminal, que pueden ser varios, puede ser uno, en este caso es un terminal, ¿no? Entonces tiene todo el sentido del mundo. O sea, es una sigla en inglés. Nunca me había puesto a pensar qué significaba. Yo sabía que era un punto de conexión, pero ese es el nombre. Ya, entonces con transformador de tap central. Ya, y la otra se llama puente. Ya, aquí el puente lo dibujan de las maneras más exóticas que he visto, los libros y en los videos. Ustedes lo van a ver de muchas formas dibujado, pero el que a mí más me gusta, el que es más fácil de entender, es este. Así. Dos diodos así y así. Ya, entonces, los diodos los dibujan porque me lo van a tener que dibujar. En el certamen yo les voy a pedir el dibujo porque se marean, los alumnos del día sobre todo, se marean en colocar esto. Y son solamente dos configuraciones, si está este y este, no hay nada más. O sea, no es que les vaya a colocar un circuito extraño que rectifique, no. Si le doy vuelta a un diodo, no funciona. ¿Ya? Esto funciona de una manera y nada más. Entonces, la carga se conecta en lo que se llama la barra positiva o barra de cátodos. ¿Ya? Se llama barra de cátodos. ¿No es cierto? ¿Dónde están los...? Ya no le vamos a llamar parte N y parte P. Ya le vamos a llamar ánodo y cátodo. Ahora le cambiamos el nombre. Antes se llamaba silicio tipo P, va a pasar a ser ánodo, y silicio tipo N va a pasar a ser cátodo. Porque el diodo se inventó mucho antes que el silicio, que los dispositivos semiconductores. Ya los fabricantes hacían diodos. ¿Cómo se preguntan ustedes cómo eran los diodos? Del 1900 eran con tubo al vacío, con gas de mercurio.
Un tubo al vacío con gas de mercurio. O sea, ¿ah? Sí, pues son ampolletones grandes, digamos, con gas de mercurio y los terminales eran cátodo y ánodo. Entonces, siguió históricamente el término ánodo-cátodo para los diodos de silicio. ¿Ya? Y aquí está la barra de ánodos, ¿ya? Donde está el menos. Coloco así como barra porque en un rectificador real, en realidad los diodos van conectados a una barra. De hecho, existía antes la televisión, porque la televisión salió de eso. Sí, pues digamos el CRT es una extensión de un tubo al vacío. Es un tubo al vacío agigantado, pero es lo mismo. Profesor, ¿podría repetir? ¿A qué corresponde el silicio tipo P? ¿Ánodo o cátodo? Ánodo. ¿Ya? Entonces ya no vamos a hablar del tipo P y el tipo N, vamos a hablar de ánodo y cátodo. En todos los libros que aparecen diodos ya no aparece el P y el N, o sea, aparece ánodo y cátodo. ¿Ya? Ya saben, ánodo y cátodo porque venían de los tubos al vacío. La carga se conecta aquí. ¿Ya? Y lógicamente el voltaje va a ser positivo en la carga. Vamos a tener un voltaje positivo en una carga que necesita corriente continua. Por ejemplo, un motor eléctrico de continua o un dispositivo electrónico o algún tipo de reacción química, ¿no es cierto? En electroquímica también se utilizan tensiones continuas. O sea, si uno da vuelta la polaridad de la batería del auto, queda la escoba, ¿no es cierto? Tiene que respetar que sea continua, positivo y negativo. Y aquí viene donde conecto yo la alterna, ¿ya? Y la conecto así, entre medio de un ánodo y cátodo, ¿cierto? Aquí hay un cátodo y un ánodo, entre medio de esos dos conecto la alterna y el otro terminal allá. Y ahí se cierra el circuito. ¿Ya? No importa si los doy vuelta. No importa si, como es alterna, puedo llegar con fase aquí, neutro acá, o neutro aquí, fase allá, da lo mismo. Eso se llama rectificador de dos pulsos. Rectificador onda completa. Onda completa. Sí. Entonces, se llaman rectificadores ¿ya? Entonces, tenemos las dos versiones y no hay nada más. ¿Por qué se llama puente este? Porque en realidad aquí parece como que hubiera un puente, ¿no es cierto? A veces lo dibujan de otra manera. A veces queda dibujado así. Yo lo encuentro muy enredado. ¿Ya? A veces lo dibujan de esa manera, pero uno sabe que Sale con las dos puntas. sí, no, aquí está más dibujado. ¿Ven que uno tiende a cometer errores? Ahí. Como no lo dibujo nunca esto, entonces me equivoqué. ¿Ya? Así. ¿Ya? A veces queda dibujado así. Entonces, la carga se conecta aquí. ¿Cierto? Barra de ánodos y barra de cátodos. ¿Cierto? Aquí tenemos dos cátodos, sale el positivo. Y aquí tenemos dos ánodos, sale el negativo. ¿Ya? Y la alterna
bueno, se conecta ahí. ¿No es cierto? En una interconexión de ánodo y cátodo. Entonces a veces le dicen configuración de anillo, porque como que están puestos en una cuadrado. Entonces no me gusta para nada esa configuración, pero si ustedes la miran, esto es lo mismo, ¿no es cierto? Son dos diodos apuntando hacia un cátodo común, ¿no es cierto? Y después cada uno sale al terminal de la fuente alterna y después dos diodos conectados en ánodo común hacia la carga y el extremo, digamos, de ánodo cátodo a la otra parte de la fuente de alterna. Así que no, esa configuración no la dibujen, la van a ver mucho en los libros, pero yo prefiero esta. ¿Ya? Esa porque es más ordenadita y cuando ustedes vean trifásico se van a dar cuenta que el puente se extiende a una tercera rama, ¿no es cierto?, con dos diodos más y ahí se genera el puente trifásico. Así que esta no es para estudiarla, digamos, es como presentarla. Pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Y he visto otras peores, otros tipos de conexión más enredados todavía, pero que es lo mismo que esto, topológicamente. Entonces la topología es lo mismo. Entonces vamos a ver estas dos. Entonces, ya saben, entonces cuando vean una topología de puente dibujado de manera extraña, si lo piensan bien, no es una nueva topología, es lo mismo que está aquí, exactamente igual. Entonces, veamos este. Profe, el segundo dibujo corresponde al rectificador de onda completa tipo puente. ¿Sí? Bueno, en los gringos a esto le llaman push-pull. ¿Ya? Pero es un nombre ya muy en desuso ya. Entonces, el primario, como siempre, puede ser 220 y el secundario 12-0-12 o 18-0-18 o 24-0-24 o 6-0-6. Entonces, hay variedades de transformadores con tap central para distintos voltajes, ¿ya? Desde 6 hasta 24 y desde 10 volt hasta 100 volt. No son tan grandes tampoco. Aquí hay ustedes dirán, bueno, ¿y cómo? Y si yo quiero ajustar un voltaje, pónganse ustedes de 5 volt, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo ajustar un voltaje de 5 volt? Incluso si yo quiero cargar una batería, no me sirve el de 12, tendría que tener uno de 18, porque necesitaría más voltaje. ¿Ya? Eso se arregla con un regulador. ¿Ya?
¿Ya? El regulador es otro circuito electrónico que permite tomar un voltaje que es más grande y adaptarlo a un voltaje constante en la carga, aunque sube y baje. El regulador hace que si sube mucho el voltaje, la carga siempre se mantiene a 5 volts, o a 10, o a 9, aunque haya fluctuaciones en la entrada. Entonces el regulador es otro circuito integrado. Entonces, ¿cómo opera esto? Bueno, voltaje BS1 y BS2 apuntan al mismo lado, en realidad. ¿Ya? Apuntan al mismo lado. ¿Ya qué pasa? En el primer instante, cuando el voltaje es positivo, estos dos apuntan positivo para acá, negativo para acá, positivo para allá, negativo para acá. Aquí me faltó un diodo. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, este va a quedar polarizado positivo, ¿no es cierto? Y este reverso. ¿Ya? Y se nos va a dejar pasar. No va a dejar pasar. Entonces, la conducción se da por este circuito. Ya, no por esto. O sea, aquí tendríamos como un circuito abierto y aquí tendríamos como un circuito cerrado. ¿Ya? En todo este intervalo. ¿Ya? Entonces, la corriente hace esto. Sale de aquí. ¿Cierto? Ahí. Pasa por aquí. Y pasa desde A hasta B. ¿Cierto? Entonces, bueno, el voltaje que se ve aquí en la carga, el V sub AB, va a ser el BS1, ¿no es cierto? Con una caída de 0,7, ¿no es cierto? En realidad va a ser, aquí va a ser 0,7. Acuérdense ustedes que el voltaje que consume, entre comillas, el diodo es 0,7. Por tanto, la carga pasa un poquitito menos o sea, el BS1 reducido en 0,7. ¿Ya? Y el otro diodo no tiene nada, ¿no es cierto? Está abierto. Entonces, este circuito funciona, en esa primera etapa tenemos eso. BS1, diodo 1 y la carga A y B, y la corriente. ¿Cierto? Esa sería la corriente. Y 0 sería igual a I diodo 1. Bueno, ¿qué pasa? Esto dura 180 grados, ¿no es cierto? Dura hasta pi. Tira hasta pi. Y después se extingue. Ya no hay más corriente, ¿cierto? Subió la corriente un máximo, bajó hasta 0 y ahora viene la reversión. Viene la reversión de BS1, o sea, los dos cambian de polaridad. Este pasa a negativo y positivo y este a negativo y positivo. Entonces aquí tenemos positivo el diodo 1, o sea, el diodo 2. Este es el diodo 1 y este es el diodo 2. Se cierra, ¿no es cierto?, el circuito. Se cierra. ¿Ya? Y este pasa a polarización inversa. Por tanto, se abre el circuito. Quedó abierto. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Tenemos corriente en este sentido. ¿No es cierto? La corriente va a salir de aquí, va a ingresar por A y va a salir por B en el mismo sentido. ¿Ya?
el voltaje, ¿cierto? El voltaje que se aplica al B sub AB, ¿cierto? Voy a dibujar el circuito aquí, esto es así, tenemos un punto ahí, tenemos BS2, tenemos la carga aquí arriba, identificada como BA, ¿ya? Y tenemos el diodo cerrado, ¿ya? Como un cortocircuito. ¿Ya? Entonces ese es B sub AB. Entonces B sub AB sería igual a ¿qué? Según la ley de Kirchhoff, B sub AB, vamos a hacer la famosa ley de voltaje de Kirchhoff. Tenemos BS2 más B sub AB, ¿no es cierto? Este sería finalmente un voltaje aquí de 0,7. Todos están apuntando al mismo lado, igual a 0. A ver si está bien. BS2, B sub AB y B sub y 0,7 se suman todo y da 0. Por lo tanto, a ver aquí, menos BS2 más 0,7. Entonces, ¿qué dice esto? Dice que el voltaje en la carga va a ser el negativo de BS2. O sea, si el BS2 está negativo, pasa a positivo, ¿no es cierto? Pasa a positivo. Ese sería el menos BS2, ¿ya? Por eso es negativo. Más 0,7, o sea, a algo negativo yo le agrego un offset, una pequeña discrepancia, ¿no es cierto? Y pasa a positivo. Entonces sería, este sería el voltaje en la, sería menos BS2 más 0,7, equivalente al pulso de al lado, ¿ya? Y la corriente va a ser la misma forma de onda, I sub D2, ¿ya? ¿Se fijan cómo da vuelta el voltaje el diodo 2? O sea, tomó lo negativo y lo invirtió, lo pasó. O sea, esto es menos, ¿cierto? Este voltaje siempre es menos algo negativo, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Menos 10. Entonces finalmente pasa a más 10. Me quedó la duda aquí. Me quedó la duda. Aquí no es esta. En realidad me estaba quedando los 0,7. Cuando este conduce, cuando un diodo conduce y la corriente se va a mover así, ¿cierto? De esa manera aquí se enfrenta, ¿cierto? Porque finalmente la corriente va a ser así, ¿ya? Ahí se enfrenta a los 0,7. Por tanto, la ley de voltaje de Kirchhoff sería BS2, B sub AB, positivo. Ya, está bien. Más. Hay que sumarse. Sí, más, tiene razón. BS2 más B sub AB más 0,7 igual a 0. Ahora sí, B sub AB es... Pero la de arriba, o sea, en algún lado tiene que haber un signo negativo, profesor, para que exista el que igualen a 0. Ahora no sé si... BS2, B sub AB más, y paso para allá, B sub AB es... ¿Quién menos? ¿Quién es negativo? Se la pregunta. Ahí sí, ahí sí. No. Signo negativo. Porque tiene que dar 0. Ahora no sé si se coloca o se expresa como suma o se deja en los signos negativos, pero eso no lo sé. Porque como que hay atención, el BS2
más el 0,7 deben contrarrestar el B sub AP. Al B sub A, para que se haga cero. Mira, démosle valores. El voltaje de la carga más 0,7 debería Sí, ser. démosle valores. Esto llega a 10, ¿ya? Y esto llega a menos 10. Esto llega a más 10. ¿No es cierto? Más menos 10. Entonces, aquí va a llegar a... Bueno, aquí está más fácil. Va a llegar a 10 menos 0,7. Esto va a llegar aquí a 9,3. Este punto de aquí, 9,3 volts. ¿Ya? Sí. Positivo. Y según esta lógica, esto sería el BS2. ¿Ya? El BS2 va a andar por aquí en menos 10. Entonces sería menos 10 más 0,7. Ya, menos 10 menos 0,7 da menos 9,3. Y afectado por este signo negativo da más 9,3. O sea, es simétrico. Igual aquí llega a 9,3 volts. Sí, correcto. ¿Ya? Esa ecuación está bien. Lo que pasa es que el BS2, ¿no es cierto? En este periodo, el BS2 es negativo. Hay que considerarlo como negativo. O sea, este circuito está de omega T hasta 2pi, ¿no es cierto? Y este otro circuito está de omega T hasta pi. Ya, ya. Bueno, cuando analicemos los rectificadores, hay que considerar el intervalo de análisis, si está entre 0pi o entre pi y 2pi. Ya, pero se entendió por qué en realidad se da vuelta el voltaje, porque en realidad el voltaje es negativo, pero como lo ve la carga, como está enfrentado, es el negativo del negativo, o sea, es el menos menos. ¿Ya? Entonces pasa a ser un valor positivo. ¿Ya? Entonces, en resumen, y esto es importante también, la tensión que se ve en la carga, la tensión que se ve en la carga, ¿no es cierto?, es así. Esto es importante, muchachos. Las corrientes en los diodos. Si ustedes se fijan, ese es el voltaje en la carga. Si lo dividimos por R, da la forma de onda de la corriente en la carga. Y cada uno de estos pulsos se origina o en el diodo 1, entre 0 y pi, y entre pi y 2pi se pasa por el diodo 2. O sea, entre 0 y pi está el diodo 1 conduciendo, y entre pi y 2pi está el diodo 2 conduciendo. ¿Ya? Entonces, los diodos se reparten la corriente. Eso es importante. Los diodos se reparten la corriente. O sea, si tenemos acá 10 amperes, para diseñar algo de 10 amperes, los diodos van a tener 5 y 5. 5 y 5. ¿Ya? Actúan con un ciclo de trabajo de un medio. ¿Saben el concepto del ciclo de trabajo, no? El ciclo de trabajo es un actuar periódico, ¿no es cierto?, del diodo, pero donde hay un periodo donde descansa. O sea, trabaja y descansa. Tiene
12 horas de turno, cada diodo, más o menos, ¿cierto? Primero entra uno, trabaja las 12 horas y las otras 12 horas trabaja el otro, ¿ya? La mitad. Entonces entre los dos están compartiendo la corriente en la carga. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Consultas? Al compartir la corriente no significa que se reparten la corriente parte igual al mismo tiempo, sino que trabaja A distintos intervalos. Sí. Pero la modelación de la corriente en el diodo allá es así, es simétrica a la del voltaje. Cuando la carga es R, sí. Cuando la carga es R, sí. O sea, cuando tú tienes aquí una carga R, es simétrica. O sea, la misma forma de onda se divide por un número, ¿no es cierto? Y esta misma forma pasa de la misma manera. O sea, en el fondo conserva, son semejantes, como dicen los matemáticos. En ninguna parte se refleja la parte de activación del diodo. La activación. Sí, ¿Cómo eso? o sea, la activación para llegar para pasar los 0,7. Ya, correcto, sí, correcto, sí, lo entiendo. Hay un intervalo donde tiene que alcanzar los 0,7, o sea, en el fondo, si uno lo analiza demasiado en detalle, ¿no es cierto? Sería como un momentito pequeño donde no conduce. ¿Ya? Eso es cuando el voltaje todavía no alcanza los 0,7, ¿ya? No conduce. Pero estamos hablando de que los voltajes de entrada son 18, 24, entonces son grandes, y ya se pueden despreciar, ¿ya? Y cuando trabajen con trifásica son más grandes todavía, por lo tanto los 0,7 ya lo olvidamos para siempre. Pero es verdad, o sea, se refleja en un momento que no conduce nadie, o sea, hay un momento en el cual, ¿no es cierto?, la cercanía de aquí, donde no hay ningún diodo conduciendo, porque estamos en el intervalo más 0,7 menos 0,7. Entonces, en esa ventana no conduce nadie. Pero a medida que aumenta el voltaje de rectificación, ese efecto se puede hacer despreciable. Ya. Veamos cómo funciona el otro. Veamos cómo funciona esto. Aprendan a dibujarlo, así como lo dibujo yo, tienen que dibujar ustedes. Bueno, cuando la carga es R, la corriente tiene esa forma, pero vamos a ver más adelante que en realidad uno le conecta aquí un condensador de filtro. ¿Ya? Donde le conecta un condensador en paralelo para filtrar el rizado, ¿no es cierto? El voltaje cambia drásticamente en la carga. Y lo vamos a ver enseguida. El voltaje se alisa, ¿ya? Y la corriente toma una forma bien extraña, ¿no es cierto?, que es impulsiva. Los momentos de carga, que son unos pics. Entonces los diodos pasan a conducir una corriente bastante más agresiva. ¿Ya? Porque los diodos no están conduciendo todo el rato, sino que los diodos conducen cuando tienen que cargar el condensador. Pero eso lo vamos a ver enseguida. Ya, ¿cómo funciona este bicho? ¿Cierto? Tenemos la tensión de alimentación, BI, ¿ya? Entonces,
cuando esto es positivo, cuando la tensión PI es positiva desde 0 a pi, ¿ya? Se polariza aquí, este positivo. ¿Ya? Se polariza positivo. Por tanto, se cierra. ¿Ya? Se cierra. ¿Ya? Y acá es negativo. ¿Cierto? Esto es negativo aquí. Por lo tanto, el negativo aquí. El negativo en el diodo 2. ¿Ya? Por tanto, el potencial positivo va a seguir siendo positivo aquí. Y va a ser, digamos, va a ser positivo acá también. Va a haber una diferencia de potencial positiva, aunque bajita, ¿no es cierto?, para poder cerrar este diodo de acá. Por lo tanto, este diodo también se cierra. ¿Ya? ¿Qué pasa con los otros dos? ¿No es cierto? Este en particular, ¿no es cierto?, como aquí, esta es polarización positiva, este quedó positivo aquí, entonces este se abre. ¿Cierto? Se abre y este de acá tiene positivo aquí, ¿cierto? Por tanto también se abre. Entonces solamente queda el diodo 1 y 2 conduciendo. O sea, tenemos esto. Voy a dibujarlo tal cual como aparece en el circuito. Es como la conducción cruzada. Es como una conducción cruzada, justamente. Diodo 1 y diodo 2. ¿Ya? Entonces, la corriente lo que hace es circular de aquí por este diodo, ¿no es cierto?, en ese sentido, y vuelve por acá. ¿No es cierto? Ahí, ¿no es cierto? Ustedes ven que la carga está en ese orden, ¿ya? Y el voltaje AB va a ser más de su I menos ¿cuántas caídas? Ahí lo voy a dibujar mejor esto. Fuente de 0,7 así, después la carga, después fuente de 0,7 para allá. ¿Ya? O sea, este pone una fuente de 0,7 así y cuando viene para acá se impone así. Y entonces finalmente es como que traspasáramos esta fuente para allá, ¿no es cierto? (0,7 y 0,7) más ¿cierto? Sería menos 1.4, porque son dos diodos. Entonces de 0 es $1.4. Un poquito más chico, yo lo exageré ahí, ¿ya? Pero básicamente eso. ¿Se entendió esa parte, no? ¿Sí? Ya. Y esto, bueno, después en el otro intervalo esto se corta, ¿no es cierto? Volvemos a la situación original. Estos diodos van a volver a estar sin polarización, ¿cierto? Cuando estamos ahí, cuando estamos en pi, ya no hay polarización, por tanto todos los diodos se restablecen, se resetean, ¿no es cierto? Diodo 1, diodo 2. Está todo ok. Pero ¿por dónde polariza ahora la fuente?
La fuente va a polarizar por acá, ¿cierto? Va a polarizar positivo aquí. En ese cable va a poder polarizar positivo. Por tanto, positivo, positivo va aquí. Positivo, positivo, positivo. ¿Ya? Y este se va a cerrar. ¿Ya? Se cierra el diodo 3. ¿Ya? Y este va a ser negativo. Negativo, negativo, negativo. Por lo tanto, este no conduce, se abre. ¿Ya? Y, ¿qué más? Este va a ser positivo, positivo. Aquí vamos a tener un potencial positivo. Va a haber un positivo aquí. Que quiere bajar, ¿no es cierto? Al 4, sí. Sí, porque este también está abierto, ¿ah? El diodo 2 está abierto porque está polarizado al revés, ¿ya? Entonces no conduce ahí. No conduce ni el 1 ni el 2, ¿ya? Y va a conducir el 3 y el 4. Cable, cable. ¿Ya? Entonces, la corriente va a ser algo por el estilo. Va a ir por aquí, ¿no es cierto? Va a pasar para arriba, después por la carga y después vuelve por el diodo 4. ¿Ya? Lo voy a dibujar acá. Claro, esto viene aquí, viene aquí. Este sería el diodo 4. Este va para arriba. Va como cruzado. ¿Ya? O sea, lo pesca por aquí, el diodo 3 lo lleva al terminal A, lo saca a la corriente por el terminal B y lo devuelve a la parte, digamos, al terminal A de la fuente, ¿no es cierto? A través del diodo 4. A través del diodo 4. Entonces la corriente hace esto. Sale por ahí, da un salto, ¿no es cierto? Suponiendo que la corriente salta, pasa por ahí, se devuelve por este diodo, ¿no es cierto? Y pasa por el puente subterráneo y viene para allá. Pensando en los vehículos. Para la fuente en realidad es corriente que sale y corriente que entra. O sea, para la fuente sigue siendo una corriente alterna. ¿Cierto? Porque es corriente que sale en ese sentido y después es corriente que vuelve en el otro sentido. O sea, para la fuente es como si se tratara de una carga R. ¿Ya? Pero la carga, ustedes ven aquí que la carga recibe un pulso desde el A y B y aquí también desde el A y B. O sea, no se cambia la polaridad de la corriente, ni de la tensión. A ver si arreglamos un poquito más esto. Vamos a tener esto. A ver, voy a tirarlo para arriba. Voy a desdoblarlo. Esto sería así, pasando el diodo 4 para allá. El diodo 4 va en el terminal B, sale por el terminal A y del terminal A se enfrenta al cátodo del otro diodo, el diodo 3, y de ahí el terminal A al otro terminal. ¿Ya? Vamos a colocarle nombre aquí a la fuente también para no perderme. ¿Eh? Este es el diodo 4, es el que va al terminal A de la fuente, ¿cierto? Fuente terminal A, cátodo del diodo 4, terminal B de la carga, sale por A, cátodo del diodo 3, ánodo del diodo 3, va al B. Ya, ahí está.
Esto es omega t entre pi y 2pi. ¿Ya? Y esto es entre 0 y pi. ¿Ya? Y la corriente es así. La corriente va de aquí para allá. ¿Cierto? Igual para la carga es un pulso positivo, que igual está entrando por el terminal A y sale por el terminal B. ¿Ya? Entonces queda se enfrenta 0,7, después está muy fuerte el viento, ¿no? Entonces, tan bien puestas las fuentes de los 0,7, ¿sí? Siempre las fuentes de 0,7 se oponen a la corriente. ¿Ya? Se oponen a la corriente. ¿Ya? Ya sabemos que eso es lo mismo que eso. 0,7, 0,7. B, A. B sub A, B. Igual se va a formar una onda positiva del 1,4. Sí, también. Sería B sub AB, este sería B sub I. Y esto sería para allá 1,4. Entonces, B sub I más 1,4, B sub I más 1,4, más B sub AB es igual a 0. B sub I más 1,4 más B sub AB es igual a 0. Entonces finalmente B sub AB sería menos B sub I más 1,4. ¿Ya? Pero como estamos en el semiciclo, en el segundo semiciclo, nosotros sabemos que eso es negativo. ¿Ya? Por tanto, algo negativo, que yo le sume algo positivo chico, igual queda negativo. ¿Ya? Esto puede ser menos 10, ¿no es cierto? La onda de voltaje instantáneamente puede llegar a menos 10, ¿no es cierto? Menos 9, menos 8, pero siempre es un número negativo. Entonces, menos algo grande más 1,4 es un número negativo igual. Y afectado el signo menos, tenemos que igualmente aquí se produce un pulso positivo. ¿Ya? O sea, sería lo mismo que estaba anteriormente. ¿Ya? Entonces, sería esto menos 1,4. ¿Y por qué aparecen los 1,4? Porque en realidad tenemos dos diodos en serie. Tenemos dos diodos, siempre tenemos dos diodos en serie. O sea, conecta diodo 1 con diodo 2 en serie con la carga y después conecta diodo 3 con diodo 4 en serie con la carga. Y así están 50 veces por segundo. ¿Ya? En resumen, esto sería onda completa. Onda completa puente. Puente Monofásico, sí. Pero básicamente la carga no se da cuenta, solamente recibe, digamos, 2 pulsos positivos por ciclo de red. ¿No es cierto? En el caso del transformador, la pérdida se reduce a 0,7 volts, pero en el caso de
el puente, la pérdida aumenta a 1.4 volts. Profe, entonces también hay que... No, esto de aquí es para entenderlo. Es para entenderlo, porque de repente uno se da cuenta de por qué aparece positivo, siendo que el voltaje aquí sabemos que es negativo. ¿Por qué en la carga aparece positivo? Porque en realidad ocurre esto, ocurre una permutación. O sea, este es como una caja que está persiguiendo al voltaje. Cuando el voltaje es positivo, conecta DO1 y DO2, y cuando el voltaje es negativo, conecta DO3 y DO4. Es como una especie de caja de permutación. Dependiendo de la polarización del voltaje, se cambia. Se cambia el parcito de diodos. Lo que sí tienes que saber dibujar es esto. Este circuito sí. Tienes que saber dibujar los 4 diodos, donde entra el voltaje alterno, donde sale el voltaje continuo, y aquí también, donde se conectan los diodos al transformador. Porque eso lo van a ver en el laboratorio también. Entonces el capacitor lo agregó después como para decir que con esa conexión variaba la salida, ¿no? Sí, en este momento hicimos el análisis como si fuera carga R. O sea, no hemos medido todavía el filtro capacitivo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué aparecen pulsos positivos en la carga? Es porque los diodos hacen la permutación. ¿Ya? ¿Y a qué frecuencia trabaja esto? A 50 Hz. ¿Ya? Y en Estados Unidos trabaja a 60 Hz, en Brasil también. Y no hay más. No hay más frecuencias de rectificación, a menos que sea un circuito electrónico que opere a 1000 Hz y necesite rectificar a 1000 o a 5000 o 10000 Hz. Ahí la cosa se complica porque los diodos tendría que ser un diodo habilitado para operar con mayores frecuencias. ¿Ya? Los diodos normalmente los fabrican de propósito general para 50 Hz, pero si necesito rectificar de 1000 Hz, ya no puedo elegir un diodo tan así barato y simple, tengo que irme especialmente a un diodo rápido, un diodo de recuperación rápida. Ya, preguntas, consultas, debates. Y no hay más, no hay más rectificadores que eso, monofásico. ¿Ya? En el fondo es como un conmutador. Sí, un conmutador, sí. Bueno, un ser humano no podría estar haciendo el cambio 50 veces por segundo, a menos que la frecuencia sea 0,5 Hz, o sea, uno vea que va subiendo y cache que va bajando y da la vuelta y así podría, pero estos son 50 veces por segundo. Justo en el cero. Justo en el cero. Difícil hacerlo mecánicamente. Rectificador electromecánico. Creo que había un rectificador electromecánico antes del rectificador de gas de mercurio. Sí, más antiguo todavía. Sí, habían rectificadores con transformadores saturables. O sea, el concepto de cómo traspasar alterna a continua siempre fue un desafío, ¿ya? Y la tecnología, digamos, ha ido inventando elementos electrónicos para poder hacerlo, y el último elemento es el diodo, ¿ya? El diodo semiconductor, ¿ya? Entonces, ¿qué nos falta por ver? Los cálculos, ¿no es cierto? Ahora falta ver los cálculos, pero antes de entrar a los cálculos tenemos que hablar del filtro. ¿Ya? Tenemos que hablar del filtro. Resulta que ese voltaje en la carga, si ustedes dicen
tengo un motor eléctrico que funciona con baterías de 12 volts y me piden eliminar las baterías. ¿Ya? Yo pienso en un rectificador, ¿cierto? Pero resulta que ese rectificador produce un voltaje medio positivo. ¿Ya? O sea que hay un voltaje promedio. ¿Los RMS? No, un voltaje promedio. Bueno, de 0 a 2 pi. Ese voltaje, ¿no es cierto?, es el valor promedio que nosotros conocemos, ¿ya? 2 V máximo dividido por pi. ¿Ya? Donde V máximo es, ¿cierto?, que es, esto es VI efectivo. Por ejemplo, le voy a dar valores. 12 volt RMS. Entonces, esto sería 12 por raíz de 2, No es, 17. no es medio pi una media onda. ¿Mm? No es pi medio una media onda. Es que estamos hablando del rectificador onda completa. ¿Cómo dices tú? ¿Qué sería? Medio pi, un pi. Ah, el periodo. Sí. El periodo es. Bueno, para efectos de la entrada de voltaje tiene un periodo completo. ¿Ya? Por eso, ahí hay. Ahí hay pi, o sea, 2 pi. Ah, Aquí están los 20 milisegundos. Sí, estamos 180. Se puede calcular de 0 a pi o 0 a 2 pi, da lo mismo en realidad. Ahora, bueno, si fuera así, media onda, si fuera media onda, claro, ahí está claro que el periodo de repetición es 2 pi. Entonces, y la integral es de 0 hasta pi, porque de aquí para acá es 0. ¿Ya? O sea, el valor medio aquí baja la mitad. sí, no, pero el valor cero igual a este periodo. Claro, es Entonces como. debería ser hasta 2 pi igual. Es hasta 2 pi. O sea, el periodo completo son 2 pi. El 60. Pero la sumatoria o el área bajo la curva aporta desde 0 hasta pi. Pero igual lo divido por el periodo. Se están acordando de Fourier. De las integrales. Ya, entonces cuando es onda completa, está bien. Yo puedo calcular desde 0 hasta pi nomás. De 0 a pi, y ya calculo eso y me da 2b máximo dividido por pi. ¿Ya? Menos los 0,7. Aquí me estoy echando al bolsillo los valores de los diodos, para no complicarme tanto. ¿Ya? Pero resulta que el motor va a empezar a vibrar. O sea, si tenemos una aplicación delicada, ¿no es cierto?, donde el motor tiene que mover algún tipo de accionamiento robótico, algo de precisión, el motor se va a ir a tirones. ¿Y por qué se va a ir vibrando? Porque esto no es bueno. O sea, tenemos un voltaje positivo, pero tiene ondulación, tiene rizado, lo que se llama ripple. ¿Cierto? Tenemos un valor promedio y un valor alterno, mezclado. Entonces, la parte alterna es la que me molesta. ¿Y cuál es la parte alterna? Es la fluctuación del B mínimo y el B máximo. Está fluctuando, ¿no es cierto? Está saltando mucho. Así que eso no es una buena corriente continua, es una corriente continua con rizado, con un contenido armónico alto, por tanto, un elemento que tenga respuesta a la alta frecuencia o a los contenidos armónicos va a vibrar. Los motores siempre son quisquillos. ¿Y el regulador de voltaje? Todavía no. Eso lo vamos a ver al final. Eso se coloca al final. Por tanto, antes de colocar un regulador hacia la carga, vamos a colocar lo que se llama un filtro. Filtro C. ¿Y
qué es lo que hace el filtro C? ¿Cierto? Cuando la tensión cae, el condensador hace todo lo posible para que no se caiga el voltaje en esos periodos cortitos. Entonces, aporta con la carga que tiene a sostener el voltaje mientras la tensión del rectificador empieza a caer. El condensador sujeta la carga con un voltaje un poquitito más grande. ¿Ya? Cuando vuelve la tensión del rectificador, el condensador se vuelve a cargar. Ahí, se carga de nuevo. Y cuando la tensión del rectificador baja, sostiene. Entonces se carga y sostiene, carga y sostiene, carga y sostiene. Es un alisador, es un amortiguador del voltaje. Por tanto, si yo le coloco un condensador, voy a tener que la desviación de voltaje es menor. Y si le coloco más condensadores, mejor todavía. ¿Ya? Si le pongo dos bloques de condensadores, esto mejora aún más todavía, o sea, cae menos. ¿Ya? Por tanto, el filtro hay que calcularlo porque uno podría colocarle demasiado sobredimensionado, entonces la idea es saberlo hasta qué nivel de corriente yo lo puedo mantener, o sea, con una corriente cero máxima. Profe, ¿qué sucede si me excedo con los condensadores? ¿Ah? ¿Qué pasa si sobreexijo coloco más Sobredimensiones. Sí, sobredimensión. Más plata, más peso. No, más... pero con respecto a la forma de onda, al mejoramiento del rizado. Llega un momento en que es tan bueno que parece una batería. O sea, llega un momento en que el voltaje es esto. Pero esos filtros nunca llegan a lograr eso. Claro, o sea, en el fondo uno siempre, si es infinito, claro, pero eso va a ser un tremendo equipo, entonces uno tiene que ir para atrás. ¿Cómo yo diseño el óptimo? El óptimo posible para poder tolerar una pequeña discrepancia o un pequeño rizado, o sea, un delta V máximo. Un delta V máximo de diseño me otorga un C óptimo. O sea, la idea es achicar los condensadores para poder tener un delta V tolerable, ¿cierto? O sea, algo que se pueda tolerar, que puede ser un 5%, un 5% del valor promedio, ¿cierto? O un 1%. Entonces, ahí uno va jugando con los porcentajes de rizado, ¿ya? Si la aplicación dice 5%, entonces uno calcula el condensador óptimo para ese rizado y ese nivel de corriente, ¿ya? Porque si tengo un nivel de rizado acotado y le subo la carga, ¿cierto? Le pongo mucha carga, le pongo mucha resistencia o muchos consumos, finalmente voy a empezar a tener el problema de que el condensador óptimo está sobrecargado y voy a tener un rizado grande, y eso es porque le estoy exigiendo mucha carga al rectificador. O sea, depende también de la carga. Depende de la carga, sí, depende. Por eso se diseña a corriente máxima, o sea, cuál es la máxima corriente que yo quiero alimentar, con qué voltaje y con qué rizado, y con eso yo calculo el condensador. ¿Ya? O sea, la corriente continua no es tan continua, o sea, no es como... O sea, si uno se pone muy exquisito, no es continuo. O sea, si uno se pone a investigar, no es continua. Si uno, igual, cuando uno tiene un inversor de voltaje, cuando uno pasa de una batería a 220 y el fabricante le dice onda senoidal pura, eso no es verdad, ¿cierto? La onda senoidal pura viene de un alternador, de un generador bien construido. Ni un generador bien construido genera una onda senoidal pura. Siempre viene con algún armónico. Entonces, en este tipo de cosas, lo perfectamente continuo no existe. ¿Ya? Siempre tiene algo de rizado.
Profe, pero creo que la pregunta era, ¿qué pasa si coloco más condensadores de los que... Más de lo que dice el cálculo del óptimo. Claro. Pierde plata, no, pues si en Subía el la fondo corriente. No, pero Subía la pila de corriente. ¿Ah? Subía la pila de corriente. digamos Sí. más que la plata, digamos, en el ejercicio, ¿qué pasaría? ¿Quema algo? No sé. Ah, sí, sí. También no hemos visto algo, pero los condensadores cuando están descargados y uno los carga por primera vez, toman mucha corriente. O sea, tienen un pic de corriente. Y esos pics de corriente van a pasar por los pobres diodos. ¿Ya? Así que tampoco se trata de colocar condensadores a destajo. A eso me refiero. Sí, no se trata de llenarse de condensadores. Quemaría los dedos. Los diodos tienen una capacidad máxima de aguantar un pic. Por tanto, si uno le pone condensadores sobredimensionados y si supera ese pic, va a quemar los dedos. Se queman los dedos. ¿Ah? Adiós, pues. De hecho, es tan complicado el tema que si uno tiene demasiados condensadores, aquí aparece una resistencia de limitación. ¿Ya? Cuando se conecta la fuente o el rectificador, ¿estáis viendo? Cuando se conecta el rectificador, los condensadores están descargados, por tanto, la primera patada de corriente va a ser intensa, por tanto se le coloca una resistencia de limitación. ¿Ya? Una vez que se cargaron los condensadores a su nivel óptimo de voltaje, se bypassea esa resistencia límite. Entonces, los fabricantes saben de que el problema existe y para evitar quemar los diodos, colocan una resistencia de límite en forma transitoria. O sea, la conectan en frío y una vez que se cargó, fuera, la bypassea. Y eso sería como para proteger los diodos. Actúa como un fusil. Como un limitador transitorio. O sea, se conecta una resistencia en serie por unos cuantos segundos y después se bypassea. Le voy a pasar la listita. A ver, Belmar está. Belmar. Carrillo está. Jara. Acá. Otárola está. Román.